Tarde lluviosa, me tocó en Tennessee, tuve que prender un poquito la calefa, ahí la salamandra, unos tronquitos tuve que tirar porque de repente son en este momento acá en Tennessee las 7:11 de la tarde, ya está llegando la noche y esta lluvia que nos acompaña. Pero gracias a Dios tengo esta hermosa casa que me protege, ¿no? de los severos climas que están del lado de afuera en esta hermosa ciudad. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un episodio más de ¿Qué sé yo? Estoy re loco. Este programa donde doy opiniones que a nadie le interesa escuchar, pero que igual quiero dar. Hoy vamos a hablar de algo importante porque vino Hasbulla a la Argentina y creo que no es para menos charlar sobre el tema. ¿Por qué? Porque primero quiero que me resuelvan varias dudas que tengo sobre el tema Hasbulla y después quiero hablar de algo un contexto muy especial que él dio en una entrevista sobre un tema muy particular que ahora vamos a tocar, quédense porque es interesante. Se me salió el gallo Claudio, ahí que jugó en primera. Un contexto sobre una situación que generó un debate bastante interesante. De hecho, se replicó en varios portales lo que Hasbulla dijo y generó preocupación en muchas personas, sobre todo en la gente más conspiranoica, por así decirlo. En mí, por ahí no generó preocupación, pero como que yo dije, ¡epa! ¿De qué está hablando acá el pequeño Hasbulla? ¿De qué está hablando? Vamos a charlarlo en este episodio. Bienvenidos. Primero quiero que me pongan en contexto ustedes, porque yo sé quién es Hasbulla, lógicamente. Sé todo de él porque desde que se viralizó, ahora que vino a Argentina, se volvió viral, iba a decir. Básicamente empecé a averiguar todo de él porque digo, ¿por qué está tan pegado? O sea, ¿cuál es el fanatismo que hay? Y quise averiguar sobre él y más o menos algo entendí. Pero lo que pude llegar a notar es que no hay algo en particular que él haga como talento o algo por el estilo para ser tan amado y estar todos tan fanatizados con él y estar tan pegado. Creo que sencillamente lo que sucedió es que el tipo se pega en TikTok por alguna razón, se vuelve muy viral y ya solo con este condimento puede salir por el mundo a hacer giras y a facturar, como quien dice, que es lo lindo de viralizarse, ¿no? Entonces, digo, che, qué impresionante el fanatismo. Y justo boludeando en TikTok, que es lo que básicamente la fuente de estos programas de qué sé yo, estoy re loco, es TikTok, porque es lo que me da las ideas. Veo un TikTok de un tipo que va como a un cine, va a un cine, nada que ver, va a un teatro, que si no me equivoco era el Gran Rex, o no sé cuál era, que era donde Hasbulla se iba a presentar. No sé si lo estoy nombrando bien, Hasbulla, no sé, calculo que Hasbulla. Y si no, chúpenme todos los huevos. No tengo otra cosa para decir. El chabón iba como a la puerta del teatro donde se presentaba Hasbulla, ¿no? Y empieza como a decir, che, ¿vos por qué venís a verlo a Hasbulla? Y el chabón dice, no sé, dice, yo vengo porque lo rebanco al chabón. Pero vos sabés lo que hace, a qué se dedica, qué va a hacer adentro del teatro, qué va a presentar. No, capaz que no hace nada, capaz que se queda hablando en ruso, no le entiendo nada, 3 horas arriba del escenario, pero yo lo vengo a ver igual porque lo rebanco. Es el Hasbulla. ¿Y cuánto pagaste? 8 lucas. Pum. Me quedo como, what the fuck. Viene otro. Amigo, ¿a que venís a ver a Hasbulla? Sí, amigo, vengo a ver a Hasbulla. ¿Y qué onda? ¿Y qué pensás que va a hacer? No sé, no tengo idea, pero lo rebanco, lo requiero. ¿Cuánto pagaste? 5 lucas. Está buenísimo. Está buenísimo. Pero, o sea, ni siquiera las personas que fueron a verlo tienen claro exactamente cuál es el talento de Hasbulla o qué va a presentar Hasbulla en el teatro. Y sin embargo, aún así, pagan una entrada bastante salada, aparte por así decirlo, porque 8 lucas, 5 lucas no son 500 pesos. Igual no creo que ya haya a esta altura del partido ninguna entrada de ningún teatro a 500 pesos, pero bueno, fue un ejemplo. ¿Entendés? Pero o sea, lo pagan aún sin saber en realidad qué van a ver.
Solo por el simple hecho de ver una celebridad, entre comillas, cerca tuyo. O sea, solo estás pagando el precio para tener cerca a esta celebridad que se pegó en TikTok, por así decirlo. Pero debo confesar que en cierto punto tiene algo que es inevitable y que te simpatiza. Hay que ser honestos. Tiene algo Hasbulla ahí en su ser, en su aura, que lógicamente enamora y en cierto punto hace que te sientas simpatizado con él. Cae amable, cae divertido y cae simpático, ¿sí? A mí por lo menos me gusta, me agrada. Es un tipo que es un personaje muy divertido y no sé bien qué hace, a qué se dedica o cuál es su talento, pero entiendo que se pegó en TikTok y que simplemente su personalidad y su carisma y esa cosa tierna que tiene también logran mover masas. Y está buenísimo, Ahora, saliendo del tema este... bueno, porque yo quería ir a este contexto. Digo, a ver si ustedes me pueden aclarar, por lo menos en los comentarios, si yo por ahí me estoy equivocando y no tengo muy claro y capaz el chabón hace algo. No es solo carisma, vengo, me presento, hola, ¿cómo están? Gracias por pagar la entrada, nos vemos, chúpenme la poronga a todos. ¿Entendés? Capaz el chabón va y hace algo. O capaz alguien está viendo este video de los que fue a ver a Hasbulla al teatro y me dice, che, Mati, no, el chabón hizo esto, hizo lo otro. Si hay alguien acá en el público, de qué sé yo, estoy re loco, que haya ido al teatro a ver a Hasbulla y me puede contar un poquito en los comentarios un pequeño spoiler de lo que se ve en la obra o de lo que se vio, estaría buenísimo que lo hagan. Y si alguien no fue, pero igual tiene información, también, porque de verdad me interesa saber cuál es ese fanatismo tan grande que se armó alrededor de él, que es increíble. Pero saliendo de esto, ¿no? De que es un tipo simpático, carismático, que creo que más que nada es eso lo que atrae tanto a la gente, y bien merecido lo tiene, bien ganado está. Fuera de eso, siento que hubo algo en particular que él dijo en una entrevista, porque aparte pasó por todos los medios, tuvo en 10 millones de lados, tuvo con todos los influencers famosos de acá del país, o sea, la vino a picantear grosso Hasbulla, vino de Rusia a que le chupen bien la verga, ¿me entendés? Peló el sable y dijo, sáquenle punta, apenas llegó a Argentina, y fue fantástico, y pasó por todos lados y estuvo genial, y estuvo con todos y estuvo genial. Pero cuando va a la entrevista de Rial, particularmente... donde Rial le ofrece el dulce de leche. No sé si no la vieron, búsquela en YouTube. Igual calculo que la habrán visto todos, pero el que no lo vio, estaría bueno que lo busque porque dice algo muy particular y muy interesante. Y acá se abre un debate importante porque después sucede algo, tengo una conversación con alguien que es sobre ese tema. En un momento, después de joder mucho con el dulce de leche y hablar pelotudeces y que Rial le diga al traductor, decile a Hasbulla que esto es dulce de leche argentino, esto es dulce de leche argentino. O sea, el traductor al pedo, básicamente, ahí parado, porque le repitió exactamente la misma frase. Después de toda esa pelotudez gigante, en un momento, Rial como que le pregunta por la vacuna rusa, ¿no? Y acá no me quiero poner solemne, ni me quiero poner en moralista y decir, no, porque la vacuna y el que no se la dio es un pelotudo o el que se la dio es un pelotudo. Yo no estoy ni del lado del que se la dio ni del lado del que no se la dio. No me importa a mí si se la dieron o no. No estamos hablando de eso. No estamos acá para juzgar a quién se la dio o a quién no se la dio y por dónde. Estamos acá para hablar de este comentario raro que tira Hasbulla, ¿no? En un momento Rial le pregunta, la vacuna rusa, ¿vos te la diste? Y el chabón, ¡que es ruso!, dice que no. ¿Se entiende? Dice, no, yo no me la di. Básicamente, no habla así, claramente, pero yo estoy traduciendo, ¿no? Dice, no me la di. Ah, pero nosotros acá nos la dimos todo la vacuna de ustedes. O sea, todos nos pusimos la rusa acá, le dice Rial. Sí, pero yo no me la di, porque yo tuve un par de amigos que después de haberse dado la vacuna, la pasaron muy mal y tuvieron problemas y complicaciones. Entonces no me generaba confianza y no me la di. Hasbulla, que básicamente todos creen que solo hace gracia y es un simple
un simple títere de la comunidad del entretenimiento, es bastante pillo, al parecer, y nos dio clases, siendo ruso, de lo que hay que tener cuidado justamente en Rusia, ¿no? Porque hay vacunas que salieron de todo lado. Está la que viene de México, la rusa, otra que creo que es de Estados Unidos. Pero bueno, justamente él habla de la rusa y siendo ruso dice tengan cuidado con la rusa. O sea, no lo dice explícitamente, no dice, che, no se pongan la vacuna rusa porque es problemática, es peligrosa. No lo dice explícitamente, pero da a entender que él, siendo ruso y todo, desconfía de la vacuna que generó su propio país. Porque unos amigos de él la utilizaron, se la dieron, se la aplicaron y, de repente tuvieron problemitas. Ya de por sí, esto me genera una sensación bastante extraña. Fue como un choque. Después se armó un debate terrible, lo levantaron bastantes portales, bastantes medios, sobre todo digitales, levantaron esta declaración de Hasbulla, boludo, porque de verdad fue impactante que el propio tipo, siendo ruso, venga y te diga, no te ponga la vacuna en mi país. Como dije recién, no lo dijo explícitamente, pero fue una manera muy clara de decirte que ni siquiera él, viniendo de Rusia, confía en lo que su propio país genera como vacuna. Entonces fue bastante choqueante, ¿no? Fue como, bueno, se suponía que él tenía que venir y decir, no, sí, yo me di también la vacuna, gracias a Dios, mi país es el generador de una de las vacunas contra esta enfermedad que es una mierda, y bueno, bla, 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 y como tipo subirse en un pedestal a él y a su país, como cualquier persona que va a representar a su país a otro lado. Pero no, él da esta declaración y dice, no, yo no me la di porque yo desconfiaba, porque mis amigos la pasaron mal. Entonces después empieza toda esta subida a portales digitales declarando básicamente que Hasbulla había querido decir que la vacuna era peligrosa. Y digo, pucha, porque la gente que se ha vacunado ahora se puede estar preguntando, ¡apa la papa! ¿Qué pasa si ahora realmente esta vacuna era peligrosa y yo ya la tengo navegando por mi sistema? ¿Qué pasa si ahora en un par de años me agarra un terrible paro cardíaco y me recago muriendo por haberme dado esa verga de vacuna? ¿Por qué Hasbulla antes no vino y dijo esto? Y lo dice un año después, cuando ya terminó toda la mierda y ahora tengo esta verga dentro de mí. ¿Entendés? Bastante polémica la frase, tengo esta verga dentro de mí, ¿verdad? Se podría interpretar de varias maneras. Pero ustedes entendieron, hablamos de la vacuna. Entonces digo, me paro a hablar con un amigo, porque tengo un amigo con el que charlamos mucho, acá en Chance, y tenemos, ¿qué flashó? No sé si se vio en cámara, pero hizo como una burbujita la bombilla, le entró aire. Tengo un amigo con el que hablamos mucho. Bueno, esto es así. ¿Qué sé yo? Estoy re loco, es improvisado, no tiene cortes y va derecho. Ustedes ya saben cómo es este programa. Así que si se me sale, justo un amigo acaba de pasar y me acaba de saludar acá por la ventana. Amigo, un beso, después vas a ver esto seguro porque acaba de pasar por la ventana y me acaba de saludar. Como les dije, esto es improvisado, esto básicamente no tiene cortes y es improvisado, así que sale como sale, se sube como se sube. Y esto es lo lindo de que yo estoy re loco, que es completamente sin ningún guión. Vamos para adelante. Voy a degustar este matecito y ahora seguimos lo que les iba a decir. No me quiso interrumpir, pobre. Amigo, un beso. Bueno, entonces estaba teniendo una conversación con un amigo y yo le digo, boludo, porque él me dice, ¿viste lo que dijo el Hasbulla que vino a la Argentina, boludo? Le digo, ¿de qué hablas? Me dice lo de la vacuna, boludo, que ni el chabón siendo ruso confía en la vacuna rusa. Y le digo, sí, boludo, lo vi. Y me dice, ¿sabe qué, amigo? Yo por eso no me di la vacuna. Y le digo, ¿qué? ¿Vos no te vacunaste? Me dice, no, amigo, yo me la resistí el COVID entero, la cuarentena entera, me lo resistí, no me quise vacunar. Incluso me dice, no pude ni ir ni entrar a los bancos y muchos negocios, no podía entrar porque no tenía el certificado de la vacunita. Dice, fue un quilombo, pero me resistí y no me vacuné. Dice, me la aguanté hasta el final y no me vacuné. Le digo, la verdad que te la jugaste bastante, le digo, porque
porque estaban después para muchas cosas pidiendo el certificado de vacunación. Decir que no se te ocurrió viajar o ir a algún otro país o a otro lado porque hubieses tenido que vacunarte obligatoriamente. Me dice, amigo, más riesgoso hubiese sido haberme vacunado. Me dejó tecleando. Entonces me cuenta, que eso yo también lo había visto, me dice, boludo, murió una banda de gente después de vacunarse de manera muy misteriosa y automática. Le digo, ¿a qué te referís exactamente? Que mucha gente a las 24 horas de haberse vacunado me dice, secos se morían. Me dice, de hecho, vos que sos un pibe que labura en internet, boludo, tendrés que conocer a la piba que era tiktoker y que murió en un viaje, en un micro, creo que murió por... Y le digo, sí, boludo, sé de lo que me hablas, porque esa noticia sí llegué a verla. Sé de quién hablas. Que era una chica que era tiktoker, que era bastante conocida, y al parecer se vacunó para viajar, y no sabemos si fue por la vacuna o no, no vamos a dar una información errada, pero la realidad es que viaja, se vacuna, viaja y lamentablemente muere. Entonces mi amigo me dice, yo creo que es todo de la vacuna, yo creo que todas estas muertes no son casuales, e incluso me dice lo que le pasó al Kun Agüero, que yo no estaba ni enterado de lo que le había pasado al Kun Agüero. Yo había escuchado que el Kun había dejado de jugar al fútbol porque había tenido un bondi con el corazón, pero no me imaginé nada de la vacuna, ni del COVID, ni nada. Creí que era un problema que le había pasado a él particular y que por esa razón lo habían sacado para que no, bueno, boludo, no tuviera ninguna consecuencia peor. Pero me dice mi amigo, no, me dice la chota, boludo, ¿qué de él? Me dice, esto le pasó porque el flaco se vacuna y al tiempo le pasa esto. Entonces le digo, vos tenés, porque claro, es muy fuerte declarar algo así, le digo, igual estamos en intimidad, no pasa nada, pero vos tenés alguna prueba de que realmente el Kun se vacuna y a los 3, 4 días pasa esto o es un invento tuyo. Me dice, amigo, el chabón se vacuna porque ya había tenido COVID o estaba justo en una época donde había mucho COVID y el chabón se vacuna, pum, y a la semana me dice, tiene un partido y el chabón se agarra el pecho, y él que nunca había tenido un puto problema, mucho menos cardíaco, de repente, ¡ping! Problema de corazón, fuera del fútbol. Le digo, ¿pero vos estás seguro? Le digo, ¿él tuvo COVID? Le pregunto, porque no sabía. Mi amigo me dice que sí. Yo no lo sé, esto no está chequeado. Mi amigo me dice, sí, el Kun tuvo COVID. Él porque es medio fanático del fútbol. Yo, la verdad, no soy tan fan, solo cuando están los mundiales. Entonces, después, si pasó algo con algún futbolista conocido en el medio, no me entero porque no soy tan fan del fútbol. Pero mi amigo dice que sí, que el Kun tuvo COVID. Después déjenme ustedes en los comentarios si estamos todos equivocados o es así como él dice. Entonces le digo, si él tuvo COVID, amigo, puede ser que eso en el corazón se lo haya provocado la misma gripe esta, boludo, no la vacuna. Al contrario, le digo, tal vez fue la enfermedad que le provocó esto en el corazón y lamentablemente le quedó esa secuela y le cagó la carrera o una parte de la carrera. Esperemos que después se recupere y vuelva a la actividad. Me dice, no, amigo, es la vacuna. Es la vacuna y así como fue él, son un montón más. Entonces me muestra un video, bueno, no sé, de una chica de una nenita que había fallecido no sé si en Tucumán, una cosa muy, muy fea, que la madre gritaba, la vacuné ayer y hoy estaba jugando con las amiguitas y muere, ¿no? Y murió la nena. Muy feo el video, muy, muy difícil de ver, una historia, la madre desgarrador, amigo, desgarrador. Y me lo muestra para mostrarme la historia primero y después los comentarios. Y los comentarios de ese video eran el 100% fue la vacuna, fue la vacuna, fue la vacuna, fue la vacuna, fue la vacuna. Que igual, a ver, usando el sentido común, si uno lo ve, a ver, desde el sentido conspiranoico y tal vez no tan conspiranoico, sino desde la lógica y como dije recién, sentido común, si a vos te dicen, vacuné a mi hijo ayer y hoy a la mañana murió, sin joder con el tema, hablándolo seriamente, ¿vos qué pensarías? ¿Que fue casual o que fue la vacuna? Es difícil, es difícil. Es polémico. Yo no estoy acá para decir la vacuna es mala, ni estoy acá para decir la vacuna es buena. Lamentablemente los que ya la tenemos, y los que no, bueno, ojalá que, no sé, no pase nada y que ojalá que no nos pase nada a los que la tenemos, no sé.
No sé, no estoy acá para dar ningún tipo de comando, ¿viste? Para bajar línea de nada, absolutamente. Simplemente traer esta pregunta, ¿no? Porque de repente sucede todo esto con las vacunas, todos están desconfiados, algunos están completamente confiados de la vacuna, van y se la dan y de repente muchos mueren, muchos tienen problemas, los que no se la dieron dicen, viste, se murieron por la vacuna, y yo, parece que el COVID pasó de largo, terminó toda la historia, llega Hasbula a la Argentina, perdón, el Furcio, viene de Rusia y dice, guarda con la Pfizer. Que creo que la vacuna rusa es la Pfizer, ya veo que le pifié de nombre también, no, la Sputnik. No sé, no sé, vos me entendés, la rusa, ¿sí? La Pfizer no sé cuál es, capaz que la Sputnik, sí, la rusa creo que la Sputnik, bueno, no sé, me chupa la verga, no tengo ni idea cuál es la rusa, pero ustedes me entienden. Llega Hasbula y dice, guarda con la vacuna rusa. Repito, no lo dice explícitamente, pero lo dice. Yo no me la di, y soy ruso, y vivo en Rusia, y no me la di. ¿Qué sé yo, amigos? Debate. ¿Hasbula vino a tirar una posta a la Argentina? ¿Hasbula vino a darnos una recomendación, a tirarnos una especie de, por así decirlo, premonición de la vacuna? Los que ya tienen la vacuna en su interior, sobre todo la rusa, ¿tienen ahora que preocuparse? No lo sabemos. Yo diría que no. No nos hagamos la cabeza, no pensemos cosas. Yo creo que dando una opinión fuera de joda, fuera de chiste ya de todo lo que fue el video y el episodio de qué sé yo, estoy re loco, dando una opinión realista y seria, fuera de broma. A ver, creo que cada uno lo toma como quiere, cada uno piensa lo que prefiere sobre la vacuna y sobre el tema, y si Hasbula vino y tiró esa es porque él decide sobre su vida y él eligió no dársela, pero no vino a bajar línea ni mucho menos. Él vino a contar, che, yo hice esto con esto, a ver, ustedes hagan la que quieran. Yo vi que mis amigos la pasaron mal y elegí no hacerlo, pero ustedes hagan la que quieran. Ahora, los que ya la tenemos, ¿no tenemos que preocupar o algo por el estilo? No lo sé, amigo, Dios dirá. Pero tampoco empecemos ahora a hacernos la cabeza, ni mucho menos. Esto es solo un video de reflexión y simplemente quería ver si la que tiró Hasbula era importante o no. Ustedes tendrán ahora la caja de comentarios abajo para ver qué opinan y si tienen algún caso en particular sobre lo que pasó alguna vez con las vacunas para contarnos. Porque si por ahí vos estás del otro lado y decís, che, yo conozco tal que le pasó algo después de vacunarse, contalo en los comentarios, está bueno que esté esa información. Y si piensan algo sobre lo que declaró Hasbula de la vacunita, tírenlo abajo también para que todos nos informemos. Por ahora, no podemos tirar ningún tipo de declaración, ningún tipo de afirmación, porque tirar una información, nosotros que somos unos pelotudos que nos dedicamos al entretenimiento, sería como darle una navaja a un mono, ¿me entendés? Va a salir alguien lastimado. Así que yo no estoy acá para dar ninguna premisa, estoy acá solamente para charlar y ver qué onda. ¿Hasbula no tiró una posta o tiró cualquiera? Ya veremos, pero fue muy lindo verlo comer dulce de leche. Es así, le gustó el dulce de leche, le gustó la Argentina. Los quiero mucho. Chau, chau. Aguante Hasbula, aguante Argentina. ¿Por qué se iba con eso, no? Pero bueno, es lindo. Chau, chau.